Buenas noches para los que van entrando. Buenas noches, Constanza. Buenas noches para todos. Hola, Daniel. Bueno, hoy volvemos de las vacaciones. Hoy iniciamos nuevo módulo. Eh, Espero hayan podido descansar, espero hayan podido despejarse eh, y pues pensar en otras cosas adicionales al colegio y las materias. Ya iniciamos nuevo módulo. La tutora que nos va a acompañar se llama Marvi Guerrero, ya la conocerán más adelante. Recuerden que iniciamos con el módulo de matemáticas, este es ciclo 5 para grado décimo. Iniciamos con esta lección, propiedades de los ángulos. Y aquí tengo las fechas para que ustedes las vayan teniendo presentes. Entonces, pues el día de hoy iniciamos módulo, recuerden que son 4 semanas. El martes de la cuarta semana, que vendría siendo 3 de noviembre, debemos entregar la hoja de ruta. Entonces, para que lo tengan presente, recuerden, 3 de noviembre es la entrega de la hoja de ruta y el 7 de noviembre es el máximo plazo para que ustedes logren avanzar en plataforma. Entonces, para que lo tengan en presente y no, no pierdan la nota, ¿listo? Y nada, chicos, pues darles la bienvenida igual, ya recordarles que los esperamos también en los talleres de formación, ¿listo? Entonces recuerden horarios, nos vemos los lunes en monitoría, de martes a viernes en tutoría y en los sábados en talleres de formación. Marvi, buenas tardes, buenas Buenas noches. tardes, Valentina. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me presento, yo soy la monitora, la que te va a estar acompañando durante este módulo y ellos son los chicos de ciclo 5. Vale, muchísimas gracias, Valentina. Listo, entonces te Mu- dejo. Gracias. Valentina, ¿tú estás pendiente de los chicos que van ingresando? Sí, sí, señora, yo aquí ¿Sí? les voy dando a admitir. Sí, señora. Bueno, vale. Es para saber si les pongo atención o no. No, tranquila. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marvi Guerrero. Yo soy licenciada en física de la Universidad Distrital, magíster en educación. Y los voy a acompañar desde el día de hoy. Permítanme un momento, les comparto pantalla. Los voy a acompañar a partir del día de hoy hasta el 7 de noviembre, si no estoy mal, en, Sí, en, señora. en el módulo de matemáticas. Permítanme un momento que tengo problemas aquí con la pantalla y ya iniciamos clase. Ustedes pueden verificar las temáticas que vamos a trabajar las, en la plataforma, pues son coherentes a pesar de que algunas no tengan exactamente los mismos títulos del tema. Sin embargo, espérame, porque el ya. Sin embargo, les estaba diciendo, sin embargo, pues la intención es que los contenidos queden organizados y programados de tal manera que ustedes estén pues en capacidad de dar respuesta a lo que aparece allá. La hoja de ruta se las entrego el día de mañana, lo mismo que el código de Classroom para que ustedes puedan avanzar a lo largo de estas clases. De hecho, la intención mía es que muchas de las cosas que aparezcan allí lo trabajemos aquí en la clase, con eso no va a ser un trabajo adicional, sino que ustedes lo puedan organizar paralelamente. Entonces, en el día de hoy
Bueno, les estaba diciendo, trabajaremos 16 sesiones en el horario de martes a viernes, a partir de hoy hasta el 7 de noviembre. Y pues el día de hoy vamos a trabajar qué es un ángulo, cuáles son las clases de ángulos que hay, vamos a trabajar sistemas de unidades de los ángulos, operaciones entre ángulos, teorema de Pitágoras, y vamos hacia el final de la clase, antes del resumen y antes de las recomendaciones finales, vamos a tener una actividad interactiva con una plataforma que se llama Quizzes. Buenas A lo noches. largo, muy buenas noches. A lo largo de la explicación, bueno, cuando me escriben, por favor, en el chat, me tienen paciencia porque aquí no puedo ver simultáneamente el chat. Cuando me aparezca aquí la lucecita que ustedes me escribieron, entonces yo voy a mirar qué me escribieron, ¿listo? Y lo otro que les iba a decir es que pues yo voy a estar preguntándoles. Por ahí hay un meme en circulación que dice que las clases virtuales parecen sesiones de espiritismo porque uno no sabe a quién le está hablando, ni quién le responde, ni nada. Pero les presento a mi mascota además. Pero pues la intención es que si ustedes tienen alguna duda, por favor la pregunten inmediatamente. Las clases se pueden tornar muy densas. Voy a tratar de hacerlo lo más agradable y sencillo posible, pero pues por la cuestión de tiempo y de las temáticas es posible que las clases se hagan un poquito densas, pero si usted tiene alguna duda, por favor, pregúntenme inmediatamente, porque si no me preguntan yo no tengo cómo saber si hubo comprensión del tema o no, ¿vale? Entonces, creo que vamos a arrancar. Permítanme un momentico, me toca para el rayador de pantalla, me toca dejar de compartir y volver a compartir, entonces, para que no se me desubiquen en ese sentido. Entonces, vengo por aquí, compartir. Bueno, básicamente vamos a partir desde el principio. Se supone que en estos momentos, en algún momento de la vida, a uno le han enseñado lo que es un ángulo. Pero pues la mayoría de veces a uno se le olvida porque uno no los está. A pesar de que los aplica constantemente, uno no le está poniendo el nombre a todas horas. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, cuando yo tengo, este es el marco de una puerta. Y cuando ustedes abren esa puerta hace esto, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí está cerrada, pero cuando yo abro la puerta hace esto. Este pedacito que usted imaginariamente ve, esto que se traza aquí, esto es un ángulo. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que nosotros todos los santos días tenemos que ver con los ángulos. Lo que pasa es que yo no estoy mirando, abrí la puerta a un ángulo de 30 grados. No, yo no estoy diciendo esas cosas, pero todos los días estamos utilizando los ángulos. Entonces, ¿cuál es la mejor palabra que representa qué significa un ángulo? Abertura. Este es como el sinónimo, ¿sí? Una abertura entre quién y quién. Entonces, digamos que geométricamente, ustedes, ¿cómo le llaman a esto que estoy trazando aquí? ¿Cómo se llama esta línea azul? Respondan. Una línea recta. Una línea recta, ¿cierto? Más o menos. Porque una línea recta es infinita, ¿sí? O sea, no sé dónde inicia, no sé dónde termina. Pero, Entonces sería como como un yo tengo aquí un segmento. pedacito, sí, señora, a ese pedacito se le llama segmento. ¿Por qué? Porque es un pedacito sencillo, de recta. Entonces, ese que está en azulito es un segmento de recta. Pero este que está en rojito, ese que acabo de dibujar, es otro segmento de recta. Entonces vamos a completar la definición. Entonces, ¿qué es un ángulo? Es la abertura que existe entre dos segmentos de recta. Esa es la definición de un ángulo. ¿Listo? Es la abertura que existe entre dos segmentos de recta.
Además de eso, hay otro elemento aquí, que es el punto en común entre los dos segmentos de recta. Este punto en común, ese punto en común se llama vértice. ¿Listo? Entonces miren todo lo que, solo con esta abertura de la puerta, miren todos los elementos geométricos que tenemos. Entonces, ¿qué es el ángulo? Es la abertura. ¿La abertura entre quién? Entre dos segmentos de recta. Y el punto en común que tienen los dos segmentos, que en el caso de la puerta para nosotros sería donde va la bisagra, sería lo que se llama vértice. ¿Claro hasta ahí? Sí, aquí Valentina nos dice que para ella eso es un ángulo, definía el vértice y dice que la medida de un ángulo es considerada como la longitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. ¿Y qué es un arco? ¿Y qué es longitud? ¿Y qué es una circunferencia? ¿Ya? Bueno, No. todo lo que estás diciendo es completamente cierto. O sea, yo no pregunto por ser corchadora, ni mamona, ni nada de eso, sino porque a veces nosotros nos dedicamos a mirar, no siempre es el caso, pero a veces nos dedicamos a mirar definiciones que a pesar de estar escritas en español, las leemos y eso aparece en chino, ¿cierto? Porque no sabemos qué significa cada uno de los términos. Está bien acercarse a las definiciones, pero pues mi sugerencia siempre es sepamos qué nos está diciendo cada definición. Entonces, ¿qué es una circunferencia? Lo que tengo dibujado en el tablero, en amarillo, ¿es una circunferencia? Sí, pues Miguel Hernández nos dice que sí, No Sí, es veo. una circunferencia. pero Jan dice que sí. Es que lo que pasa es que o me escriben a mí o te escriben a ti. O sea, no hay un chat ¿Están público. escribiendo solo por privado? Sí, porque es que no hay un chat público. Ah, ves como en las mañanas sí el chat estaba abierto público, entonces no sabía por qué. No, Bueno, aquí no. bueno, entonces les cuento. Lo que está en amarillo no es una circunferencia. Lo que está en amarillo es un círculo. Lo que está aquí en negro es una circunferencia. Me perdonan la letra, pero es que el pulso a veces me traiciona. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que círculo es toda la región contenida dentro de la circunferencia. La circunferencia es solo el borde. Esa es la diferencia entre las dos. Sería como el ¿Listo? perímetro, ¿sí? Cuando hablas, dime. Como cuando vemos el perímetro de un círculo. Esa sería la circunferencia. El perímetro es la medida de la circunferencia. Ok. ¿Sí? La circunferencia es este borde, el dibujo. ¿Qué es la circunferencia? Este dibujo, este bordecito. ¿Qué es el círculo? Lo que está dentro de la circunferencia, lo que está contenido. ¿Qué es el perímetro? Lo que mide. ¿Sí? Si yo cojo un metro, por aquí tiene un metro. No, me lo refundieron. Si yo cojo un metro y lo pongo en ese borde, esa medida, ese es el perímetro. Pero la medida, el camino, el borde, el dibujito, es la circunferencia. Okay. ¿Sí? Es como la diferencia entre la mogolla y el roscón. ¿Sí? La mogolla es todo, ¿cierto? Pero el roscón es sino el borde. Esa es la diferencia entre la Sí. circunferencia y el círculo. ¿Listo? Valentina dice, la circunferencia es una curva plana y cerrada tal que sus puntos están a igual distancia. Yo pienso igual que Marvi, es preferible que antes de que comiencen a leer definiciones un poco raras, primero centrémonos en los términos puntuales y ahí sí ya podrán definir, digamos, que es una Pues, curva plana tal que sus puntos están a igual distancia. ¿Listo? Dime, Brian. digamos, si lo ponemos en un ejemplo,
Un círculo podría ser un estadio cerrado y una circunferencia podría ser un estadio amplio y abierto. Si Sería lo las quieres poner rejas en del términos estadio. deportivos, miremos una cancha. Ajá. Eh, el círculo sería todo lo que queda, bueno, es que no sé cómo se llaman las partes. Una cancha me estoy imaginando una cancha de baloncesto, ¿cierto? En el centro de la cancha de baloncesto o de fútbol hay una línea blanca dibujada. La línea como tal que está en el centro, que es como de 2 metros de abertura, esa línea y la circunferencia. ¿Qué es el círculo? El pasto que está dentro de eso. Ok, ok, ¿Sí? señora. O sea, Sí, cuando hablo señora. de círculo, hablo de superficies, todo lo que está por dentro. Cuando hablo de circunferencia, solo hablo del borde. ¿Sí? Bueno, Sí, señora. entonces, Sí. entonces miremos todos los elementos que hemos hablado acá. Entonces, el segmento es el pedacito de recta, el ángulo es la abertura entre dos rectas, el vértice es el punto donde se unen los segmentos para formar el ángulo, y pues hablamos de circunferencia y de círculo por la definición que me mostraron. ¿Listo? En esa definición que me escribieron, hablaban de arco de circunferencia. El arco de circunferencia, ya, el arco es un pedacito de la circunferencia. Si yo, hagan de cuenta que esto es una pizza, ¿sí? Y si, pues cuando yo cojo el círculo completo, cojo la pizza completa con todas sus porciones, ¿cierto? Pero entonces, si yo cojo la pizza completa con todas sus porciones, el borde, ay, discúlpenme, me equivoqué de herramienta. Este borde que está aquí, que estoy marcando en el azul, sería la circunferencia. Pero si yo de la pizza solo cojo un pedacito, una de las porciones, el borde de ese pedacito es lo que se llama arco. Ay, espérenme, discúlpenme, está como lentico el computador. Si yo cogiera solo esta porción, este borde de acá, voy a ponerlo con rojo para que se vea. Este borde de acá, este que está en rojito, es el arco. Obviamente depende de lo grande que sea la porción, el pedazo de pizza que me voy a comer. Depende de lo grande que sea, es el tamaño del arco. ¿Listo? Después tenemos varias cosas acá. El arco es solo un pedacito de la circunferencia, un pedacito de ese borde. La circunferencia es el borde que está trazado. Cuando hablamos de la distancia a un mismo punto, entonces tenemos que hablar del centro. Este es el centro de la circunferencia. Cuando hablamos que tiene la misma distancia a partir del centro, entonces estamos hablando de un radio. Ay, discúlpenme, al parecer se me bloqueó el computador. Permítanme un momentico. Miro cómo soluciono, porque no me quiere mover el rayador. Hay una opción que también tiene Zoom, que es una pantalla en blanco. No sé si de pronto sirva. No, es cuestión de que se me puso lento el computador. Y es que hoy, ya, espérenme, cierro todas las cosas que tengo abiertas, así me toca abrirlas cuando las necesite con usted. Disculpen. A ver, volvamos aquí. Sí, o sea, no es el programa como tal, sino el computador. Sí, ya se reactivó, qué pena. Bueno, entonces les estaba diciendo, dentro de la definición que mostró la compañera, decía que la circunferencia o sea, que todos los puntos de circunferencia tenían la misma distancia desde un punto dado. Ese punto dado es el centro y esta línea que marcó con verde se llama radio. Todos esos elementos es necesario plantearlos en este punto, a pesar de que en la temática que vamos a hablar hoy no vamos a hablar de círculo, no vamos a hablar de circunferencia, hoy no vamos a hablar de arco, hoy no vamos a hablar de radio, ¿sí? Pero sí vamos a tocar esto más adelante. Entonces, por eso hago aquí como esta salvedad. Hoy, ¿de qué vamos a hablar específicamente? De ángulos y de triángulos.
¿Listo? Bueno, no sé si ya de pronto tomaron apuntes o tomaron un pantallazo. Les doy 3 segunditos para que tomen pantallazo de lo que aparece allí para que puedan tomar sus apuntes. 3, 2, 1. Perfecto. Entonces voy a continuar con la siguiente. Si se dan cuenta, como tal, en la diapositiva yo apenas tengo un título que nos orienta. No tengo más. Porque la intención es poder desarrollar el tema con ustedes. Pero para eso necesito que hablemos desde lo que tenemos en nuestra cabecita y no nos olvidemos un poquito de que estamos conectados a internet en este momento, porque los necesito aquí concentraditos en lo que yo estoy explicando, ¿vale? Entonces, miren, vamos a hablar de estos términos. No estoy diciendo que los ángulos solo se clasifiquen de esta manera. De hecho, esta explicación de estos ángulos es complementaria a lo que ustedes ven en la plataforma. ¿Sí? Para este tema de ángulos, preferí salirme un poquitico de lo que está contenido específicamente allí, simplemente porque hay conceptos que son necesarios revisar antes de. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de un ángulo orientado y de un ángulo en posición normal. El ángulo orientado es aquel en el que se pueden determinar dos rayos. ¿Qué son los rayos? Marvi, regálame un segundo. Sí, señora. Chicos, disculpen, recuerden que estamos en clase. No, si no van a activar el micrófono para hacer alguna participación, pues por favor no lo activen, ¿listo? Entonces, Marvi, voy a mutearlos a todos. Si quieres, ya, por favor, activas tu micrófono. Ya. Listo. Listo. Listo, entonces les estaba diciendo. Entonces vamos a mirar los ángulos orientados y los ángulos en posición normal. Son solo unas características de ciertos ángulos. El ángulo orientado es muy sencillo. Es simplemente, si yo tengo un ángulo, el ángulo yo lo puedo decir que es un... Disculpe, mi pulso está terrible hoy. Lo que pasa es que yo generalmente tengo pluma y hoy me tocó con Ahí el abajito mouse. está la línea. Ahí te sale una línea recta. Ya. Ah, No. ok. Este es el ángulo. Pero, ¿qué necesito yo para saber que sea un ángulo orientado? Sencillo. Saber que tiene una línea y que tiene otra línea. Eso les digo, es muy sencillo. A ratos parece hasta una tontería. En la cual yo puedo decir, bueno, ese ángulo no es simplemente una línea. Ese ángulo yo lo estoy midiendo desde esta línea que está, la estoy remarcando en rojito, y lo mido hasta la línea azul, en esta dirección. Eso significa, esto es una flechita, eso significa ángulo orientado. Significa que yo hago una claridad en quién es el lado inicial, lado inicial y quién es el lado final o terminal, también lo pueden llamar. ¿Sí? Ese sería el lado terminal. En el ejemplo de la puerta sería básicamente como donde cierra la puerta y hacia donde abre. Exacta, pero también depende de a quién, o sea, desde dónde lo empiezo a medir. Entonces, digamos el ejemplo de la puerta. En el ejemplo de la puerta nosotros tenemos el marco, ¿cierto? El huequito de la puerta, para que se lo entendamos. Entonces, digamos, el huequito es, aquí esta línea es de donde empiezo a medir, pero la puerta la abrí, ¿cierto? Y la puerta la abrí y pasó esto. Entonces, el lado inicial sería esta línea que voy a marcar en rojo, ¿cierto? Y el lado terminal sería esta que quedó marcado en azul. Y la forma de dibujar el ángulo o de decir que ese es el ángulo que estoy midiendo es esta que estoy marcando en rojito
y tengo que ponerle la flecha. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo la flecha estoy orientando el ángulo. Estoy diciendo aquí empieza y aquí termina. ¿Listo? Por eso se llama ángulo orientado, porque yo mirándolo como está dibujado, yo puedo decir, ah, bueno, este es el lado inicial, este es el lado terminal. ¿Listo? Ahora, un ángulo en posición normal. Para establecer que es un ángulo en posición normal, yo tengo que recordar una cosa que se llama, voy a dibujarla y por favor alguien me escribe en el chat cómo se llama eso que que dibujé. ¿Listo? ¿Cómo se llama esto? Línea paralela. Luisa dice plano cartesiano. Plano cartesiano. Línea paralela, no. Dos líneas, alguien me respondió a mí que, Karen me respondió, a ver, si yo tengo una línea y tengo otra línea, y esas dos líneas nunca se encuentran, estas son líneas paralelas. Si yo tengo una línea y tengo, ay, discúlpenme, esa sí quedó muy feita. Voy a tratar de hacerla lo más derechita posible, que tiene que quedar derechita para que me sirva para la explicación. Si yo tengo una línea y tengo otra línea y se cruzan de esta manera, estas líneas se llaman perpendiculares. Esta cruz son perpendiculares. ¿Listo? Y estas que están así, que parecen un igual, que nunca se encuentran, son paralelas. Y lo que hace el dibujo de arriba plano cartesiano son los ejes X Ajá. y Y. Yo pude decir simplemente sin ponerle la letra, estos son dos líneas perpendiculares, y ya, sí, porque el plano cartesiano son dos líneas perpendiculares. Pero el hecho de ponerle nombre y de ponerle estas flechitas aquí, eso significa que es un plano cartesiano. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo en posición normal es un ángulo que el lado inicial está ubicado en el positivo de X. Yo no sé si de pronto, bueno, digamos, recordémoslo. Recordemos que a la derecha y hacia arriba nosotros hablamos de positivos y que hacia abajo y hacia la izquierda nosotros hablamos de negativos. Discúlpenme si de pronto se hace complejo que esté hablando de varias cosas, pero es que hay muchos elementos que a este punto, en teoría, nosotros ya manejamos. De hecho, se supone que todo lo que he hablado es sino un recordéis. ¿Listo? Yo trato de desmenuzar todo y de devolverme lo más que pueda, porque a uno se le olvida y a veces uno no lo ha visto y a veces lo ha visto, pero nunca lo trabajó, entonces a uno se le olvida. Entonces, y eso no tiene nada de malo, pero entonces sí para que estemos pendientes. Entonces, aquí en este pedacito, ángulo en posición normal, importante, se trabaja sobre un plano cartesiano. El plano cartesiano son dos líneas que forman, que son perpendiculares. En la horizontal pongo la X, en la vertical pongo la y recordemos cómo son los signos. Hacia la derecha y hacia arriba es positivo, hacia la izquierda y hacia abajo es negativo. Eso es el plano cartesiano. ¿Qué tiene que ver eso con un ángulo? Sencillo, para que sea un ángulo en posición normal, el lado inicial tiene que estar aquí, donde estoy marcando la línea amarilla. Ese tiene que ser el lado inicial. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé que un ángulo está en posición normal? Porque se mide desde el eje positivo de la X. Esa es la definición. Un ángulo en posición normal es aquel que se mide desde el eje positivo de la X. Y el lado terminal está en cualquier punto. O sea que yo puedo decir que el ángulo lo estoy midiendo desde ahí donde ya marqué hasta aquí y ese ángulo es en posición normal. O sea, esta medida la estoy haciendo en posición normal. ¿Listo? Pero también podría ser que no sea ese caso, sino que sea, digamos, medido desde ahí. Disculpenme, me quedó algo torcido, dice.
desde aquí, desde este inicial en el X positivo, y puede ir medido hasta allá y sigue siendo un ángulo en posición normal. ¿Listo? Puede ser una línea que esté por aquí y el lado inicial sigue siendo este X positivo y el ángulo se mide desde ahí hasta esa línea y sigue siendo un ángulo en posición normal. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición? Que se mide desde el positivo de la X. Esa es la definición. No importa si es para arriba, si es para abajo, si es para... No importa. No importa dónde termina. Lo que importa es dónde inicia. Termina en el X positivo. Entonces, eso es un ángulo en posición normal. Hay un ángulo que no escribí acá. Y espérenme, yo borro este pedacito para poderlo Pero hacer estos acá. ángulos en posiciones normales únicamente es cuando nos den la característica, ¿cierto? Porque normalmente nos dan, no sé, una figura, pero no nos la ubican en el plano. Lo que pasa es que muchas veces los ángulos sí están dibujados en el plano, ¿sí? Ahora, para poder hacer la representación de senos, cosenos, sí partimos de un plano cartesiano. Por eso es importante, para la siguiente lo que vamos a hacer para la siguiente clase, por eso es importante en este momento establecer cómo un ángulo está en posición normal, ¿sí? Ok. Bueno, aparte de eso, hay ángulos positivos y negativos. ¿Listo? Un ángulo es positivo cuando. Entonces, yo tengo mi plano cartesiano. ¿Listo? Y estoy diciendo que el ángulo, lo voy a medir un ángulo en posición normal, que es el anterior, y lo voy a medir hasta acá. Y si este es el lado inicial, este es el lado terminal y lo medí en este sentido. Todos conocemos cómo gira el reloj, ¿verdad? El reloj, cuando usted tiene el reloj, discúlpenme mi pulso, el reloj, aquí está el 3, aquí está el 6, aquí está el 9 y aquí está el 12. ¿Cierto? El reloj gira en este sentido. Así gira el reloj, las manecillas. ¿Sí? Cuando el ángulo gira igual que el reloj, está en sentido negativo. En este caso que dibujé acá, el ángulo gira en contra del reloj. ¿Sí? Como gira en contra del reloj, es un ángulo positivo. ¿De qué depende que hayan puesto esa lógica? La verdad, no tengo la menor idea de qué depende. Pero es una caracterización que se le dio a los ángulos. ¿Sí? No es lo mismo dibujar más 30 grados que menos 30 grados, porque irían en sentidos diferentes. ¿Listo? Me pregunta, ¿cuando comienza en negativo no es normal? No, Andrea. Cuando comienza el ángulo en negativo, no está ubicado en posición normal. Lo podemos medir, podemos decir que es positivo o negativo, sí, lo podemos caracterizar en este sentido, es un ángulo orientado, pero no es un ángulo en posición normal. Para que sea un ángulo en posición normal, tiene que estar medido en el positivo. Desde el positivo, perdón, desde el positivo. Puede terminar donde quiera, pero para que sea posición normal, tiene que empezar en el positivo. Listo. Ahora, les decía acá, si tengo lado inicial, este es el lado Marta, inicial. pero que tenía la duda, ¿positivo en X y Y, cierto? ¿O positivo solo en X? ¿O Solo en también se puede X. en Y? No, solo en X. ¿Sí? Me tendrían que decir, no, mire, es que el ángulo va a empezar en el Y positivo, no es que el ángulo va a empezar en el Y negativo, no es que el ángulo va a empezar en el X negativo. Pero si me dicen, el ángulo está en posición normal, significa que el ángulo empieza en X positivo. Esa es la única opción para Ah, que sea ok. posición normal. Pero De no puede forma, estar, digamos, en la región X, Y positivo, no. puede aparecer allí, pero no es Va a ser posición normal. normal.
Ah, ok, listo. ¿Sí? O sea, existen los ángulos allá, los vamos a trabajar, sí, pero para que se llame posición normal, tiene que empezar en el X positivo. Si empieza en otro Listo. punto, tiene otro nombre, o de pronto ni Ok, nombre tenga, pero para que se llame así, tiene que empezar en el X positivo. ¿Listo? listo. Bueno, entonces, y vamos con el giro. Y vamos con el giro. No importa dónde empiece, lo que importa es hacia dónde gira. Este empezó así como uno normal y giró en contra del reloj. Entonces es positivo. ¿Sí? Voy a dibujar uno. Entonces, este es nuestro plano cartesiano. Este es nuestro lado inicial. Vamos a hacerlo aquí. Este es mi lado inicial y este es mi lado terminal. Pero este ángulo giró en este sentido. Este es el lado inicial y este es el lado final. Escríbanme por interno. ¿Este ángulo es positivo o negativo? Aquí Luisa dice negativo. Tefi dice negativo. Lady dice negativo. José Luis dice negativo. Desvuelve y juega. Este es el reloj. El reloj gira del 12 al 3, al 6, al 9. Gira en este sentido. Cuando gira igual que el reloj, es negativo. Si gira al contrario, es positivo. Por favor, esto es muy importante porque ustedes no pueden confundir el positivo y el negativo de X y Y. Aquí de X y Y no lo pueden confundir con el positivo y negativo de un ángulo, porque el ángulo es la abertura, en cambio de X y Y es la numeración en la recta. ¿Listo? Son cosas diferentes que a veces nos confundimos todos. ¿Listo? Entonces, negativo si va a favor del reloj, positivo si va en contra del reloj. Entonces, este ángulo que está dibujado acá efectivamente es negativo. Entonces, vamos a continuar. ¿Listo? Por favor, tómenle pantallazo a esto. Traten de tomar apuntes. Si se dan cuenta, lo que yo estoy explicando a veces lo hablo más que lo que está escrito. Entonces, ¿listo? Marvi, disculpa, ¿podrías darle como reanudar, compartir? Es que todavía aparece como el anfitrión lo silenció. Está ahí el letrero como en toda la mitad. Ah, sí, pero para el siguiente, porque es que este fue, o sea, para la siguiente diapositiva ya se desaparece. Ah, ok. Bueno, entonces voy a continuar. 3, 2, 1 y nos fuimos. Pero quito el chat porque me quita tu espacio. Ah, ok, sí, ya se quitó. Listo. ¿Sí es? Bueno, entonces, eso, estamos hablando de ángulos. Esos ángulos tienen ciertas medidas. A mí me gustaría en este momento poder explicarles cómo manejar un transportador, pero no sé si ustedes lo tengan. Me gustaría que para la siguiente clase tengamos un transportador. Con eso yo puedo enseñarles cómo utilizarlo. ¿Listo? Si no lo tienen, no hay problema. Igual yo hago la explicación y miramos con qué otro método podemos usar. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar qué tipo de medidas, qué tipo de unidades tiene un ángulo. Resulta que los ángulos nosotros los podemos medir en dos clases de unidades. Uno se llama sistema sexagesimal y otro se llama el sistema circular. El sistema sexagesimal es muy sencillo. El sistema sexagesimal es, yo tengo la circunferencia, por eso teníamos que explicar la circunferencia, y esa circunferencia la parto como si fuera una pizza. Para que me entiendan. Entonces yo le empiezo a partir así en pedacitos. Solo que la voy a partir en 360 pedazos iguales. 360. ¿Listo? Cada una de esas divisiones se llama grado. Entonces, escoger estas divisiones, ¿sí? O sea, 360 de esas divisiones, y cada una de esas divisiones se llama grado. Se escribe simplemente como un grado
es este pedacito. Es todo lo que se escribe. ¿Listo? Pero resulta que ese pedacito chiquitico, ustedes pueden volverlo a dividir. Y si lo dividen en 60 partes, cada una de esas partes se llama minuto. Y ese minuto lo representan como una comilla. Pero si pudieran volver a dividir estos pedacitos, cada una de estas partes de aquí adentro, dividido en 60, se llama segundo. Resulta que esto tiene mucho que ver con la forma en la que nosotros manejamos el tiempo. No manejamos porque nosotros no lo manejamos, medimos el tiempo. ¿Sí? Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. De la misma forma se divide la circunferencia. ¿Listo? Entonces, hay 360 grados, pero en el grado hay 60 minutos y en el minuto hay 60 segundos. Escribámoslo aquí, discúlpenme el pulso. Para mañana trato de arreglar la pluma para que mi letra se vea más linda. Minutos y segundos. Segundos. ¿Listo? Y este es el sistema sexagesimal. El otro sistema es el sistema circular. En el sistema circular aparece una medida diferente y esa medida se llama radian. Radian. La escribo completa. ¿Listo? Voy a escribir literalmente la definición y ya miramos lo que significa la definición. Dice, un radian es la medida del ángulo cuyo vértice Creo que ese color como que casi no se ve. ¿O ay, será que sé yo? Chicos, por favor, si ustedes leen, no hay problema. Ah, no, ya, es que tenía el fondo como gris y no veía nada. sí, pero es que además quedó extraño. ¿Cierto que no leen completo? ¿Cierto que leen solo hasta ángulo? Cuyo, hasta cuyo. Hasta cuyo. Entonces, Aquí se cuyo están burlando de vértice, mí. porque Están diciendo que soy daltónica, no, pero es que ahí cuando está con gris yo no veo. sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, lo siento, muchachos. Listo. Un radián es la medida del ángulo cuyo vértice es el centro de la circunferencia. Y sus lados determinan un arco de circunferencia igual al radio de la misma. Es que por eso quería anotárselos literal para explicar. Y sus lados, ay, esa letra sí, esa sí no se va a ver, ¿cierto? Porque esa sí se ve re chiquitita. No sé, yo ya no digo nada porque se burla. Y Valentina sus la ciega. lados determinan un arco. ¿Se dan cuenta que yo les dije que necesitaba explicarles qué era circunferencia, que era un arco? Porque íbamos a utilizarlo, un arco de circunferencia de longitud igual al radio. De la misma. Listo. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a traducirlo. Es que en matemáticas, por lo general, todo hay que traducirlo. Matemática es un lenguaje. Como es un lenguaje, pues toca traducirlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué habla aquí? Dice que es un ángulo.
que el vértice es en el centro de una circunferencia, entonces vamos a dibujar una circunferencia. ¿Listo? Entonces tenemos la circunferencia. Y esa circunferencia tiene un centro. El centro lo vamos a dibujar aquí más o menos. ¿Listo? Entonces es el centro de la circunferencia. Entonces ya tenemos el centro, tenemos, ahora dice que un ángulo cuyo vértice es el centro y sus lados. Ah, bueno, entonces, ¿qué significan sus lados? Resulta que esta cosa tiene un radio. Esta línea que yo acabo de dibujar es el radio. ¿Cuánto mide ese radio? Pues tengo que coger 1 metro y medir cuánto hay de acá a acá, ¿cierto? ¿Y qué hago luego con ese metro? Pues yo cojo ese mismo metro, lo pongo y mido exactamente lo mismo que mida ese radio, lo pongo acá. Por decir algo, si este radio mide 3 centímetros, esta línea azul tiene que medir también 3 centímetros. Y el radián es el valor que tiene, este ángulo que queda metido en este pedacito. Ese sería un ángulo de un radián. Ángulo igual a un radián. ¿Listo? Entonces dice, es la medida del ángulo, este es el ángulo, cuyo vértice es el centro, este es el centro. Y sus lados determinan un arco. Este es el lado inicial, este es el lado terminal, este es el arco. Un arco de circunferencia. Bueno, el arco de circunferencia es el azulito. Dice, de longitud igual al radio de la misma. Quiere decir que esta línea azul mide lo mismo que esta línea verde. Y el ángulo que queda marcado en ese espacio, ese ángulo es lo que vale un radián. Nosotros no tenemos que ponernos a complicarnos con eso tanto porque vamos a aprender a pasar radianes a grados, grados a radianes. ¿Listo? Y porque la calculadora nos muestra, nos ayuda bastante acá. Pero ahí sí vale la aclaración de que deben tener mucho cuidado en qué unidades van a trabajar, porque los memes que rondan por internet son muy ciertos. Deben tener cuidado en qué modo tienen la calculadora para que no den resultados que no les están pidiendo y todo les quede mal. Entonces, siempre verifiquen en qué unidades están trabajando y en qué unidades dan el resultado. Entonces, para que lo tengan ahí presente, porque si uno suele confundirse muchísimo entre esos dos. Hoy no tengo la aplicación de la calculadora, que como les digo, la tenía abierta, pero al parecer hoy no quiso funcionar. No sé si alcanzan a verme. Si quieres, te ayudo compartiendo la pantalla. Una calculadora científica en internet. Por favor, muchas gracias. Listo. Hay muchas aplicaciones hoy en día, y páginas donde nosotros pues podemos acceder a las calculadoras científicas. Resulta que las calculadoras traen el sistema de medidas en sistema sexagesimal y en ese sistema generalmente aparece como D. Marvi, si quieres, ya comparto y tú vas explicando aquí con esta calculadora, ¿sí? Permíteme un segundo. Y en el Ok. sistema circular aparece como rad. Listo, dale, comparte. Míralo, acá está. Esta y, esperen la agrando. Aquí, si se dan cuenta, está lo que explica Marvi de grados. Bueno, está en inglés. Están los 360 o ustedes también pueden ponerla en modo radianes. Uy. Bueno, pueden ponerla en modo radianes y pues así mismo les va a calcular los resultados dependiendo en las unidades que ustedes lo tengan. ¿Por qué varían? Porque es que miren que en degradianes yo tengo divisiones de 360, o sea, cada grado es un pedacito de la división de 360. Mientras que en radianes resulta que aquí cabe cierto número de pedacitos. El número de pedacitos que está es el número 2pi. Y el número pi. El número pi en números decimales es, voy a anotarlo aquí abajito, el número pi
la aproximación más cercana que le hacen es 3,1416. Resulta que en trigonometría nosotros tenemos que utilizar mínimo 4 cifras decimales, porque la diferencia entre los resultados de un grado al siguiente es muy chiquitita. Entonces tenemos que utilizar los 4 decimales para que se noten las diferencias. De una vez lo aclaro porque en los ejercicios que vayamos a solucionar, pues vamos a ver eso. Porque, por ejemplo, un resultado nos puede dar 2,5 y el otro resultado nos puede dar 2,51 y el otro resultado nos puede dar 2,52. Y si yo utilizara solo el primer decimal, pues me quedaría como si los tres fueran iguales, ¿sí? Y en trigonometría utilizamos siempre 4 decimales. ¿Listo? Bueno, entonces les estaba diciendo, hay diferencia entre las dos. ¿Por qué? Porque es como si en una torta usted la partiera en 5 pedazos y la otra torta usted la partiera en 60 pedazos. ¿Sí? Entonces, obviamente, en una torta el pedazo va a ser más grande que en la otra. Entonces, tenemos que aprender a diferenciarlos. Si el ángulo me lo dan en radianes, tiene un valor diferente a si me lo dan en grados. Y cuando yo voy a hacer operaciones, porque la idea de todas estas funciones es utilizarlas en operaciones matemáticas, cuando yo voy a hacer esas operaciones, si yo no me doy cuenta de las unidades, me va a quedar catastrófico el ejercicio. ¿Listo? Esta parte de aquí es la explicación general de qué es el sistema sexagesimal, qué es el sistema circular, cuáles son los elementos del sistema sexagesimal, cuáles son los elementos del sistema circular. A continuación lo que voy a hacer es explicarles cómo hago para pasar del sexagesimal al circular o viceversa. ¿Listo? Entonces necesito que le tomen el pantallazo a lo que aparece en este momento. No, Marvi, yo estaba compartiendo pantalla. Ahora te toca volver a compartir a ti. Sí, tienes toda la razón. Espérame. Lo que pasa es que yo no he borrado lo que está y por eso la confusión, porque yo tengo todavía el mismo pantallazo. No sé, comparte y ya, porque ahí estábamos viendo la calculadora. Listo. Afortunadamente lo tengo allí. Entonces tomen el pantallazo, por favor. 3, 2, 1 y voy a cambiar la diapositiva. ¿Listo? Bueno. Para poder hacer la conversión entre el sistema sexagesimal y el sistema circular, yo tengo que partir de lo siguiente. Ambos tienen que ver con la circunferencia. Entonces, esa va a ser nuestra guía, la circunferencia. Solo que en el sistema sexagesimal yo tengo 360 divisiones. 360. Y en el sistema circular yo tengo 2 por el número pi divisiones. A veces suena complejo utilizar así el número pi, pero realmente cuando ustedes hacen muchos ejercicios se van a dar cuenta que es más fácil dejar el número pi así quietico que utilizar todo su reguero de decimales. ¿Listo? Entonces, esta es la conversión que yo tengo que hacer. Que en el sistema sexagesimal esto lo divido en 360, pero en el sistema circular esto lo divido en 2pi. ¿Eso de qué me sirve? Por ejemplo, si yo digo, bueno, 45 grados, ¿cuántos radianes son? Entonces tengo que pasar 45 grados a radianes. ¿Y cómo hago eso? Pues utilizando esta conversión. A esto le llaman regla de 3 y es muy fácil de hacer. Una regla de 3 es muy simple de solucionar. ¿Qué necesito para regla de 3? Entonces, primero, ¿qué me está dando el ejercicio? El ejercicio me está dando grados. Entonces yo pongo aquí grados. Grados. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? Que 45 grados es el que me dio. Perdón. ¿Qué me está preguntando el ejercicio antes de eso? ¿Qué me está preguntando el ejercicio? Me está preguntando radianes. Bueno, entonces me está preguntando los radianes. ¿Qué datos me otorga completos el ejercicio? Que 360 grados son 2 pi radianes.
ese dato me lo otorga completo. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta del ejercicio? Bueno, el ejercicio me dice que 45 grados, ¿cuántos radianes son? Sí, entonces, mire que en la primera va la unidad, en la segunda va la conversión, los datos que siempre yo voy a tener, que es el factor de conversión. Y en la tercera, lo que va es la pregunta del ejercicio. Y aquí me preguntan 45 grados, ¿cuántos radianes son? ¿Cómo hago esa solución? Pues para plantear la ecuación, lo único que yo hago es poner unas líneas y un igual. Y listo, quedó la ecuación planteada. Marvi, ahí sí me genera la duda, digamos, si uno lo va a hacer en calculadora, debe estar normal, ¿no? No en radianes, cuando vamos a hacer Eh, este cálculo. lo que pasa es que el cálculo, ahorita, espérate, ya lo miramos. Ya lo Vale. miramos y les aclaro. ¿Listo? Porque hasta el momento de nada me sirve tener la calculadora, porque si yo no sé hacer este paso y el siguiente, pues la calculadora me va a botar un resultado que no es lo que yo necesito. ¿Listo? Ujú. Entonces ya voy para allá. ¿Listo? Aquí, en la calculadora hay una función que hace esa conversión muy fácil, pero insisto, si no, yo no la sé utilizar, si yo no sé lo que representa, pues lo mismo me da. Entonces, ¿cómo hago esta conversión? Sencillo. ¿Qué me están preguntando? Pues esta X. Esa X tiene que quedar solita en algún lado del igual. Se supone que nosotros hemos trabajado despeje de ecuaciones. Sin embargo, voy a hacerlo pasito a pasito. ¿Listo? Esta X está aquí dividiendo. Pero como yo la tengo que quitar de ahí, la voy a pasar a multiplicar. ¿Y a quién multiplica? Pues multiplica al 360. ¿Listo? Igual. ¿Igual a quién? ¿Quién estaba aquí a la derecha? El 2pi. Y ese no se ha movido de ahí. Entonces el 2pi sigue acá. Voy a ponerle un paréntesis para representar lo que sigue. Ahora, ¿quién estaba aquí a la izquierda? Aquí a la izquierda estaba este 45. Está dividiendo. Como está dividiendo, yo necesito quitarlo de ahí. Entonces voy a mandarlo al otro lado y al otro lado pasa a multiplicar. ¿Listo? Y ahora miro, comparo qué le sobra a la X. Entonces vamos a mirar. Resulta que esta X está multiplicando a un 360. Yo necesito quitar eso de aquí. Entonces, como necesito quitarla de ahí, entonces yo lo que hago es, dejo la X solita, pongo el igual, miro que está a la derecha está el 2, está el pi, ¿cierto? Está el 45 porque lo acababa de pasar para acá. Y ahora, como acabé de quitar el 360 de allá, aquí estaba multiplicando, pues tengo que pasarlo a dividir. Ahora, vamos a la calculadora. Aquí en este paso no me importa en qué unidades está. ¿Por qué no me importa? Porque yo no voy a multiplicar senos, cosenos y cosas parecidas, que son los temas que vienen en la siguiente clase. Yo aquí simplemente tengo un juego de números. Y ese juego de números, pues no va a tener una diferencia en las unidades que tenga. Las unidades aplican cuando yo voy a utilizar funciones con los ángulos. Y aquí todavía no estoy haciendo simplemente una operación matemática normalita. Por eso les decía, hagamos esto primero y luego les explico lo demás. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace esta operación? Es muy sencillo. Se puede hacer mentalmente, esta específicamente. 45 por 2, pues me da 90. ¿90 qué? Pues les dije, el pi puedo poner el decimal, pero también lo puedo dejar solito. Y pues preferimos dejarlo solito en este caso. ¿Dividido quién? 360. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no tengo la necesidad de la calculadora en este caso específico? Porque aquí lo que yo puedo hacer es simplificar. Si yo divido 90 entre 90, 90 dividido 90 me da 1. Y si yo divido 360 en 90, 9 por 4, 36. Entonces, O sea, 90 por 4 me da 360. ¿Qué significa? Que 45 grados, voy a ponerlo con el verde chillón, 45 grados es igual a un cuarto
de pi radianes. ¿Listo? Si se dieron cuenta, este ejercicio pues sale mentalmente, no necesitan calculadora. Ahora, cuando necesitan calculadora, pues ya necesitarán para hacer la división de este pedacito. Porque el número pi ustedes pueden dejarlo ahí quietecito. También pueden utilizar el 3,1416, claro, también lo pueden utilizar y en este caso pues me da aquí otra división y me da un número decimal el resultado. Pero digamos que la forma más común de utilizar el sistema circular es dejarlo en los términos del número pi. O sea, así, un cuarto pi, medio pi, 5 pi tercios. Aparentemente son muy raros esos números porque no es lo que uno está acostumbrado a decir. Pero en geometría, en trigonometría, es muy usual utilizarlo de esa manera. ¿Listo? Si usted hace con calculadora esta división así, 90 por pi dividido 360, depende de la calculadora, le va a botar este mismo resultado. Hay calculadoras que le botan el resultado decimal, hay calculadoras que le botan el resultado así, como lo tengo aquí escrito. No es igual en todos los casos. Discúlpenme. Bueno, tomemos un pantallazo de lo que aparece. Esperen, yo corro ya, listo. Ahí pueden tomar el pantallazo. Marvi, si quieres ya vamos cerrando, son las 8:02. ¿Listo? Entonces, vamos a finalizar. Nos quedaron pendientes dos cositas, mañana lo trabajamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda de la clase de hoy? Entonces, en la clase de hoy vimos ángulos, vimos unidades de los ángulos, vimos definición de los ángulos y vimos que era un ángulo orientado y un ángulo en posición normal. Vimos sistema sexagesimal y sistema circular. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Primero les voy a entregar la hoja de ruta, les voy a entregar su Classroom para que vayan trabajando allí la hoja de ruta y vamos a trabajar teorema de Pitágoras, vamos a trabajar operaciones entre ángulos y vamos a trabajar solución de triángulos rectángulos. Esas tres cositas las vamos a trabajar mañana, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias muchachos, espero que estén muy bien, espero que no hayan quedado con peores dudas de las que traían y pues espero verlos mañana muy juiciosos. Que estén muy bien. Listo, Marvi. Muchas gracias a ti. Hasta luego, chicos. Hasta luego.